Vamos a presentarlo, me dicen por aquí que ya lo tenemos entonces a Pablo Das Neves, economista, temón, el que vamos a conversar con él, que tiene que ver con esta guerra de precios que explotó por el tema de los neumáticos. Valga la redundancia, explotaron los neumáticos, es como una pinchadura. Justo estuvimos viendo neumáticos ahí. ¿No? Nacionales, importados, valores también. Y a pasar un poquito la lupa por aquí para entender si realmente los importados son mucho más baratos que los nacionales o los nacionales tienen una porción de mercado importante también. Bueno, ¿qué tenemos que saber al respecto? Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al Interactivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, Emilio, un gusto hablar con ustedes. Por favor, el placer es nuestro, muchísimas gracias por sumarte con un tema bien candente, ¿no? Luego del cierre de FATE, que creo que no se dice mucho, pero hace algunos años que ya venía muy mal FATE, y da la sensación que era una crónica de una muerte anunciada. Sí, la verdad es que la industria en general en la Argentina, y específicamente lo que es la industria de los neumáticos, tiene demasiadas fricciones hace mucho tiempo que complican mucho poder desarrollar la actividad económica de manera natural y fluida. Y en este cambio de gobierno que hubo, el gobierno tiene una postura económica muy clara, que es una apertura a las importaciones. Ajá. Esto obviamente tiene un fundamento teórico, ¿no? Que es el poder bajar los precios a los consumidores, fomentar la competencia y demás, pero bueno, en el transcurso de que va pasando esto, ¿no? Hay un impacto muy fuerte en las industrias que no están preparadas para competir con monstruos a nivel internacional como puede ser China. Ajá. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, el caso de los neumáticos, China es el principal exportador mundial de neumáticos. Tiene una porción de mercado global de más del 55%. O sea, en el resto del mundo, el 55% de los neumáticos se fabrican en China. Esto hace que sea muy difícil para una empresa nacional, que quizás para nosotros es grande, pero a nivel internacional es minúscula, como el caso de FATE. Ajá. Es impresionante realmente lo que nos está diciendo de China, entender que funciona de esta forma, ¿no? El gigante asiático es muy difícil de competir y de pensar entonces algún tipo de solución, digo. ¿Podían bajar más los costos? Es la pregunta por ahí que nos hacemos los argentinos. Lo que tiene que ver con los neumáticos de fabricación nacional. ¿Se pueden aún bajar más los costos? ¿O hay un margen de ganancia, voy a decir yo ambicioso como opinión casi, pero que es intocable? Y bueno, en eso te come por ahí el producto chino. Sí, hay una realidad que muchos empresarios argentinos se han acostumbrado a trabajar en la Argentina, como se dice vulgarmente, cazar en el zoológico, digamos, con algunas medidas como proteccionistas y demás, lo cual les permite mantener algún tipo de, digamos, de rentabilidad. Ahora bien, hay una cuestión, cuando vos analizás lo que es la organización industrial, ¿no? O sea, cómo vos armás tu proyecto para producir determinado bien o servicio, vos tenés una serie de costos que tenés que analizar y el costo argentino es muy alto. Ahora bien, principalmente siempre se habla del costo laboral, ¿no? En la Argentina contratar a una persona para que fabrique un neumático es mucho más caro que en China contratar a una persona para fabricar un neumático. Eso es cierto, ¿no? Es cierto que con la reforma laboral se tiende a bajar este costo, pero el principal costo que tiene la Argentina muchas veces es el costo impositivo, ¿no? Las empresas tienen que pagar un costo muy alto en impuestos y eso hace que al momento de competir, ¿no? Sea realmente muy difícil que las empresas puedan competir en condiciones de igualdad. Hay una discusión, ¿no? que se habla sobre el tema de la competencia. Yo creo que en el mundo económico está zanjada esta discusión, ¿no? O sea, los beneficios de la competencia son claros, que las empresas compitan, que traten de mejorar sus productos, que brinden productos de mejor calidad a menor precio. O sea, esto es claro, no hay discusión en esto. El problema es cuando se desnivela la cancha, cuando obliga a una empresa que tiene una rigidez estructural, ya sea por el lado impositivo, por el lado laboral, a competir con empresas que tienen economía de escala, como es el caso de China, que obviamente, por ejemplo, si bien es muy difícil a veces conocer el verdadero costo chino porque no son tan transparentes en los números los chinos, ¿no? Y esto hace que es difícil analizar en profundidad. Sabemos que los costos son muy bajos, que son economías de escalas enormes, que pueden conseguir los insumos, como el caso del caucho y demás, lo pueden conseguir a menor precio. Es mucho más fácil producir en China que producir en la Argentina, e incluso en cualquier lugar del mundo. O sea, así como el
más conocido saliendo de la industria del caucho, por ejemplo, es lo que se decía los teléfonos Apple, ¿no? Claro. O sea, los teléfonos Apple se ensamblan en China, son de diseño americano, el chip es diseñado en Estados Unidos y demás, pero se ensamblan en China porque los costos son más bajos. Entonces, el problema que tenemos hoy en la Argentina, puntualmente ahora explotó con el tema de FATE, pero el problema que tenemos es que estamos obligando a las empresas argentinas a competir con empresas mucho más grandes en condiciones totalmente desventajosas. Claro, Pablo, lo que me llama la atención y que se ve, no únicamente ahora estamos hablando de neumáticos, como decías vos recién, pero se ve en todo tipo de productos y en todo tipo de empresas, ¿no? Cuando empezás a desglosar y ves la cantidad de impuestos, es prácticamente imposible de sostener y como decías vos recién también, de competir con alguien que no tiene esos impuestos y tiene los costos mucho más baratos. Digo, la realidad es que quisiera saber cómo perfila o cómo se viene el panorama o cómo lo ves vos para la empresa argentina si sigue teniendo esta carga impositiva. Yo creo que es muy difícil, o sea que es una situación muy complicada para la industria argentina. Hoy estamos hablando de FATE, pero hasta hace un par de semanas hablábamos del caso de Techin, ¿no? Cuando se hizo la licitación, que Techin quedó fuera con un sobreprecio sobre la mejor oferta del 40%, pero también es cierto que él estaba compitiendo contra una empresa india que importaba tubos desde China, ¿no? Evidentemente la diferencia de escala era enorme. Entonces, acá hay una cuestión muy compleja. Hoy por hoy, cuando uno hace un análisis de todos los sectores y de todas las industrias argentinas, son muy pocas las industrias y los sectores que son competitivos a nivel global, y por lo general son empresas que tienen alguna ventaja porque tienen lo que se conoce como monopolios legales, ¿no? Que son los monopolios legales. En economía se le dice, por ejemplo, cuando en el caso del petróleo y gas vos tenés una concesión, digamos, para explotar un yacimiento. Hoy por hoy, la industria del petróleo y gas en Argentina es una de las más competitivas, ¿pero por qué? Porque está parada arriba de Vaca Muerta, ¿no? Que tiene un potencial enorme, tiene una concesión otorgada y tienen costos que son competitivos. Entonces, hoy por hoy, cuando vos analizás todas las industrias que están, creciendo con tasas incluso de 2 dígitos, realmente muy, muy importantes, petróleo, gas, energía y minería. Todo lo que es industria manufacturera tiene serios problemas. Y después tenés algunas industrias que tienen ventajas naturales, ¿no? Como es el caso del agro, donde Argentina es market maker en 3 productos, que es trigo, maíz y soja, ¿no? Que obviamente puede poner condiciones, pero son muy pocos esquemas, muy pocos sectores. Hay una pregunta, Pablo, volviendo, es muy interesante cómo también este tema forma parte, ¿no?, de un cuadro completo que bien venís describiendo, pero tenemos en nuestro zócalo, que pueden ver ahora, guerra de precios, ¿cuánto cuestan los neumáticos nacionales y los importados? Si nos tenías algún número de referencia o de porcentajes para que entendamos también qué brecha hay entre los mismos, ¿no? Sí, a ver, hay un relevamiento que se hizo recientemente donde se calcula las diferencias que hay entre distintas marcas, ¿no? Incluyendo FATE y distintos tipos de neumáticos. Ahí las diferencias van, más o menos los neumáticos FATE son más costosos, que van con una diferencia que va entre el 20 y el 40%, ¿no? Más caros que los segmentos más baratos, o sea, que el producto más barato por segmento. Igualmente, esto también hay que tener en cuenta que el mercado del neumático, al igual que todos los mercados, tienen un condicionamiento muy fuerte de oferta y demanda. Todos recordamos el año pasado, el otro año, en el 2024 23. Creo que fue. 24. 24, 23, la verdad que no me acuerdo bien, que hubo un paro de 3 meses, ¿no? O sea, FATE es una de las empresas que tiene prácticamente el monopolio, ¿no?, de la producción. Entonces hubo un paro de 3 meses, hubo desabastecimiento y ahí llegamos a ver neumáticos que valían un 200, un 300% más. Creo que fue en el 23, En el 23, claro. Que era, ustedes recordarán cuando la gente se cruzaba a Paraguay, compraba... Claro, y nosotros en Mendoza, Chile, sí, porque era una locura acá. Claro, lo que se cruzaban a Chile, o sea, era realmente porque había una diferencia de hasta 2 y 3 veces, ¿no? Pero bueno, eso fue una situación puntual del mercado porque hubo un recorte en la producción de 3 meses. Hoy por hoy, más o menos, como te decía, está alrededor de un 20-40% más por segmento, la diferencia entre un neumático nacional y un neumático importado.
Uh-huh. Es llamativa, sí, la diferencia, no es para nada menor. Bridgestone dice que se fue de la Argentina también. Sí, son costos que, bueno, que obviamente... Me harté de los costos, de los paros, del Sudna, esto no es rentable en este país, y me voy de acá. Así que hablo un poco de las reglas de juego, por decirlo de esta forma, ¿no? Que tenemos en nuestro país, también de la revisión de las mismas y algunas empresas, porque si no por ahí nos quedamos con alguna mirada que resulte un tanto parcial, quizás de algún sector o de un valor, y hay que entender todo acá, valores, importación, mercados actuales, la industria nacional, los impuestos y reformas también o no que pueden plantear los gobiernos de turno. En este caso este gobierno sí lo ha hecho y forma parte también todo esto de la película que hay que entender, Pablo, y que también bien nos explicaste. Gracias por este contacto, un gran abrazo. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente de Mendoza. Que siga muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Pablo Das Neves, economista, entonces lo escuchabas acá en Interactivo, el tema de la guerra de precios, hablando principalmente de neumáticos, Emi, sí, para entender un poco cómo funcionan los valores y de por qué sucede lo que sucede.